Dios les bendiga. Es una bendición poder estar con ustedes en esta oportunidad. Damos gracias a Dios por el pastor Alejandro Conde, que pues bendito Dios que tuvo en su corazón invitarnos en este octavo aniversario de la iglesia que está pastoreando, Ciudad de Refugio. Así que eh, vamos a trasladar un consejo a la palabra. Creo yo que nosotros en el tiempo que estamos viviendo es un tiempo muy apremiante y que nosotros debemos de considerar que es oportuno que podamos nosotros pues prepararnos para el encuentro con nuestro Señor. Este es un tema que yo le puse de nombre Judá. Mire, le puse el nombre Judá porque me llama la atención que esta tribu es muy representativa para el pueblo de Dios, para el pueblo de Israel. Tiene muchas operaciones, podría decir yo, muchas intervenciones, y creo que es una tribu que representa mucho para nosotros. Entonces, por eso fue que puse este tema Judá y empecé a investigar algunas cositas respecto a esta tribu. Y pues primeramente lo que quisiera llevarles es respecto a su nombre. Mire, aquí usted puede ver, pues en nuestro idioma está con cuatro letras. Sin embargo, cuando vamos a- ya al idioma hebreo, nos vemos un poquito diferente. Aquí se lo voy a poner yo. Mire, aquí, ahí está. Usted puede ver ahí que en la parte de arriba está todo lo que son las letras hebreas que forman la palabra Judá, como nosotros la traducimos en español. Si se puede dar cuenta en la parte de arriba, en la primera fila, ahí hay cinco letras. Fíjese qué interesante, ya desde ahí empieza de alguna forma la palabra a darnos algunos indicios. Entonces el primero es que se compone de cinco letras hebreas. En la segunda línea, donde dice letra, ahí están los nombres de cada una. La primera es la Yod o la Yod, como la puse aquí, la Hei, la Bau, la Dalet y la Hei nuevamente. Esa es otra cosa bien interesante. Note usted que aquí hay prácticamente una Hei y al final otra Hei. Entonces aparece con dos Hei. Ahora, cuando vamos a ver el significado de cada una de esas palabras, interesante porque recuérdense que el idioma hebreo se lee de derecha a izquierda, nosotros leemos de izquierda a derecha, pero el alefato hebreo, o pues el idioma hebreo se lee de derecha a izquierda, entonces estaríamos empezando con la yod y luego terminaríamos con la hey. Entonces note usted que la primera letra significa mano. Interesante, ya eso también nos amplía un poquito más. Ventana, que es la hey, la bau significa clavo, la dalet, puerta, y hey nuevamente ventana. Ahora, otra cosa muy interesante, cada letra del alefato hebreo tiene un valor numérico. Aquí está su valor numérico. Si empezamos con la yod, esta tiene un valor numérico de 10. Hey tiene 5, Bau tiene de 6, Dalet tiene 4 y nuevamente Hey tiene 5. Entonces note qué interesante esto. Ahora, miremos ahí, ya que estamos ahí, ahora quisiera mostrarle esto. Fíjese pues, si sumamos todos estos valores que están en la última fila, sumamos estos valores, nos da este valor 30. Y este 30 también es muy significativo para nosotros. Entonces, este número 30 nos está diciendo que es un signo o valor de madurez. Interesante, fíjese, todo lo que suman los valores de las letras hebreas del nombre Judá suman 30 y 30 es madurez. Entonces, cuando nosotros vemos esto, nos damos cuenta que hay una riqueza en el significado del nombre, en las letras hebreas que componen el nombre, en el significado de cada letra que compone ese nombre y en el valor numérico de cada letra que componen la palabra Judá en hebreo. Entonces me llamó la atención todo esto porque creo yo que ya aquí hay una buena base para poder nosotros desprendernos y poder nosotros sacar una riqueza para que podamos aprender. Yo diría, como estamos hablando de Judá, yo diría que entonces
que cuando hablamos de Judá, tenemos que considerar que estamos hablando de gente adoradora, gente que alaba al Señor, gente que, recuérdese que alabar no es solamente cantar, no solamente es adorar, esa es parte de, pero cuando hablamos de Judá, cuando hablamos de alabanza, adoración, tenemos que considerar que esa es una forma de vida, de tal manera que nosotros podemos estar alabando al Señor en cualquier parte donde nos encontremos. Puede ser en nuestra casa, puede ser en la iglesia, puede ser en nuestro trabajo. No estoy diciendo que en su trabajo usted se ponga a cantar, no. Es que es diferente, tenemos que comprender que la plenitud de una alabanza, de una oración, no es solamente cantar y adorar, sino que realmente es una forma de vida. Y cuando hablamos de forma de vida tenemos que considerar todo esto. Entonces, déjeme llevarlo nuevamente acá para que podamos ir chequeando esto. Entonces, note que acá una de las cosas importantes es que todo esto nos va a dar a nosotros una enseñanza de mucha riqueza. Ahora, déjeme llevarle a un texto, porque mire, pues, aquí en Habacuc, recuérdense que empezamos con la yod, ¿verdad? Entonces, mire, aquí está la yod, yo se lo puse, que es la primera letra. Interesante que su valor numérico es número 10, también eso es muy importante, fíjese pues. Habacuc 3:4 dice, su resplandor es como la luz, tiene rayos que salen de su mano y ahí se oculta su poder. Qué interesante, hermano, este pasaje. Creo que muchos de nosotros ya lo conocemos, pero déjeme parar un momentito aquí. Cuando usted va a ver esta palabra mano que aparece aquí en este verso, empieza con la misma letra yod. Fíjese aquí, qué interesante, ¿va? Entonces, resulta que note que dice la Biblia acá que su resplandor es como la luz, tiene rayos que salen de su mano y ahí se oculta su poder. Entonces, cuando vemos esto, tenemos que considerar que en la mano de Dios hay poder. Y cuando nosotros vamos a ver qué significa esta mano, es una mano extendida, una mano abierta, una mano que se levanta para poder ayudar, una mano que se levanta para poder proveer, una mano que se levanta para poder ayudar al que está necesitado. Entonces, por eso me llamó la atención a mí, porque increíblemente, hermano, cuando se llama a la tribu de Judá, muchas veces se levantó a ayudar a sus hermanos. Eso quiere decir que de alguna forma el papel de uno que se dice que es alabador, adorador, es que siempre va a extender su mano para los que están necesitados. Y por eso nosotros debemos de considerar que nosotros decimos que somos adoradores, que somos alabadores de corazón, por el Espíritu de Dios, tendríamos que considerar también que nuestra mano se debe de extender al que está necesitado. Imagínense en el tiempo que estamos viviendo, creo que ahorita este es un tiempo en el cual nosotros debemos de considerar que está el campo abierto para ayudar a todo aquel que está necesitado. El campo está libre, el camino está abierto. ¿Cuánta necesidad puede haber alrededor de nosotros en este momento? De tal manera que si nosotros decimos que somos alabadores, somos adoradores, una de las formas de demostrar que somos de ese tipo de cristianos, ese tipo de creyentes, ese tipo de hijos de Dios, nuestra mano se tendría que extender para ayudar a muchos. Nuestra mano se tendría que extender para levantar a muchos. Esa es otra cosa interesante. La mano así abierta, extendida, sirve como para tomar la otra mano y levantarlo si está caído. Entonces, note usted qué importante entonces es ver este significado de estas letras y que van complementando el nombre Judá. Entonces, pero note que en este versículo menciona algo muy importante. Mire, dice ahí que tiene rayos que salen de su mano y ahí se oculta su poder. Interesante cómo Dios nos puede dar a nosotros comprender que en su mano, de ahí se oculta su poder. Y recuérdese que la mano significa también los 5 ministerios. Entonces aquí podríamos decir que en este valor numérico que es 10, también está escondido los 5 ministerios. También de acuerdo al significado de la letra yod, podemos decir que la mano extendida nos está hablando de 5 ministerios que se extienden hacia la iglesia para ayudarla y levantarla.
Entonces, eso quiere decir que una de las cosas que Judá hace es que reconoce los 5 ministerios. Esto, hermano, nos puede dar a nosotros una gama de situaciones que nos va a ayudar para nuestra vida espiritual y crecer. Entonces, mire, primero, pues que es una mano que se extiende, pero también, hermano, para ayudar. ¿Cómo? Con los 5 ministerios. Eso quiere decir que Dios, a través de su mano, nos está extendiendo para que su iglesia sea ayudada, sea levantada incluso de esta tierra. Entonces, por eso la importancia, hermano, que si nosotros decimos que somos alabadores, que somos adoradores, es porque, hermano, conocemos de estos 5 ministerios y entonces Dios al reconocerlos, nos va a levantar de esta tierra. Mire lo que está haciendo entonces Dios a través de su mano poderosa. Note que dice ahí, tiene rayos que salen de su mano. O sea, hay luz. De esa mano sale luz. Su resplandor es como la luz. Tiene rayos que salen de su mano. Entonces, hermano, a través de los 5 ministerios, Dios está enviando su luz. ¿Para qué? Para alumbrar a su pueblo. Esa luz que nos va a guiar, esa luz que nos va a ver el camino que debemos de transitar. Y yo creo que eso es muy importante para nosotros. En este tiempo que estamos viviendo, si algo necesitamos es luz, pero luz divina, no luz natural, no esta luz que nosotros encendemos con un switch, no esta luz que encendemos con una lámpara, no. Necesitamos de la luz de Dios. Necesitamos de esa luz de Dios para que nosotros seamos iluminados y guiados en este camino que, hermano, tan dificultoso es en este tiempo. Usted puede ver el tiempo que estamos viviendo en el cual hay mucha información y al final esa mucha información desinforma al mismo tiempo, de tal manera que muchos no saben qué hacer, muchos creen una cosa, muchos creen otra. Mire ahorita tanta información supuestamente de medicamentos que pueden ayudar al coronavirus para que la gente no se ponga grave, pero hermano, unos dicen sí, otros dicen no, y entonces, hermano, hay una desinformación, en medio que hay un montón de información, eso al mismo tiempo desinforma. De tal manera que uno, hermano, no sabe qué hacer. Pero si tenemos la luz de Dios, si somos guiados por la mano poderosa de Dios, le aseguro que no nos vamos a perder. Por eso la importancia de esto, de que nosotros aprendamos a reconocer los ministerios. Y note que aquí el valor de la letra Yod es 10. Y eso se llama plenitud, totalidad. Eso quiere decir que la mano extendida de Dios, lo que quiere hacer en nosotros es llevarnos a la plenitud del Hijo de Dios, al conocimiento pleno del Hijo de Dios, que recuérdese que eso está en Efesios capítulo 4, que es prácticamente la visión, la responsabilidad de los 5 ministerios que Dios levantó en esta tierra para la edificación de la iglesia. Entonces, hermano, es importante, mírete la primera letra y solo de la primera letra todo lo que se puede hablar. Entonces, importante, ¿va? Habacuc 3:4, su resplandor es como la luz, tiene rayos que salen de su mano y ahí se oculta su poder. Aparte de que es una mano que se extiende para ayudar, aparte que es una mano que sale luz, aparte que es una mano que guía, note que ahí hay poder. Eso quiere decir, hermano, que cuando nosotros nos dejamos envolver por la mano poderosa de Dios, por los 5 ministerios, por la cobertura que viene de Dios, hermano, estamos seguros y confiados. Yo te digo a ti, debes de considerar que nosotros estamos bajo la mano poderosa de Dios y que esa mano nos va a guardar, esa mano nos va a sostener, pero esa mano nos va a guiar y de esa mano nos va a dar luz para que nosotros podamos alumbrar en medio de este camino y en medio de este mundo lleno de tinieblas. Entonces, note usted que la primera ahí, entonces ya ahí, entonces ya creo yo que podemos considerar que pues hay bastante información. Ahí se lo pongo para que usted pueda ver. Bueno, miremos pues, yo creo que avancemos un poquito para que nos dé tiempo. Vaya, no sé si usted va a estar contento con esto, pero note lo que dice Malaquías 3:10. Traed todo el diezmo al tesoro y hay alimento en mi casa. Probadme en esto, ha dicho Jehová de los ejércitos, si no os abriré
note que aquí hay dos cosas importantes. La décima parte, o número 10, pero también hay una ventana que se abre, una ventana que se abre de los cielos, y él dice, y vaciaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Mire, hermano, qué precioso esto. Fíjese pues, el 10 está aquí, la ventana está aquí, y una ventana que se abre para derramar una bendición que sobreabunde. Entonces yo creo que con esto nosotros debemos de aprender que cuando se habla de la letra Yod y que su valor es número 10, nos está hablando también de una plenitud. Y note usted que es en esa plenitud, caminando en esa plenitud, si nosotros cumplimos los principios de Dios, si nosotros, hermano, de nuestra economía apartamos lo que Dios nos solicita, no como una ordenanza como fue dada en la ley de Moisés, no a la manera de Jacob, que si Dios le daba, entonces él daba su diezmo, no, sino que nosotros estamos en otra orden, en otra dispensación, en otro sacerdocio, que es el sacerdocio de Melquisedec. Y cuando uno camina bajo el sacerdocio de Melquisedec, hermano, uno reconoce la deidad del que uno depende. ¿Por qué le digo esto? Porque Abraham, cuando vio al rey de Salem, al rey Melquisedec, él de su corazón sacó y dio todo el diezmo de todo lo que había adquirido. Entonces, pues, ¿por qué? Porque vio una deidad, vio una majestad, y él, hermano, dijo, este es a quien yo le debo entregar la décima parte de todo lo que he poseído. Y le dio de todo. Entonces, note usted que aquí esto va más allá de un principio, va más allá de una ley, perdón, va más allá de eso, va más allá de lo que uno pueda recibir o no recibir. Si eso es porque si uno reconoce quién es Dios, uno puede decir, Señor, te lo entrego, Señor, porque sé que tú me vas a hacer abundar lo que tú me permites administrar. Entonces, note acá que aquí está hablando de una plenitud. Y esa plenitud, si nosotros la ponemos en práctica, este principio, si nosotros lo ponemos en práctica, hermano, vamos a recibir lo que dice aquí. Dice acá, que dice, Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y vaciaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Interesante. Fíjese que va a abrir una ventana. Pero hermano, perdóneme. ¿Cuánto contendrá esa ventana de bendiciones? Que dice aquí que sobreabunde, que va a sobreabundar. Eso quiere decir que va a llenar más allá de nuestras necesidades. Entonces, cuando Dios abre esa ventana, hermano, el Hijo de Dios es prosperado. ¿Y cómo? Cumpliendo el ser un adorador, el ser un alabador. ¿Cómo? Cumpliendo el principio. ¿Cuál principio? El principio de diezmar. La décima parte. 10. Plenitud. En base a esto quiero decirle, quiere decir que si dentro de la palabra Judá está la letra Yod, que su valor numérico es 10, que significa plenitud, totalidad, completo, pues, quiere decir que el cristiano que no diezma, no está completo. No está completo. Le hace falta. Mire qué tremendo esto. Es esa plenitud que la que Dios quiere en nosotros se va a mostrar en lo que nosotros hacemos. Y aquí hay una parte que nos corresponde cumplir. Bueno, déjeme avanzar más porque tenemos que platicar más de otras letras. Aunque son 5 letras, recuérdese que la G está repetida, entonces prácticamente vamos a hablar solamente de 4, pero todavía nos faltan otras 3 más. Bueno, ¿qué más? Aquí está, mire la G. Génesis 8:11. Hacia el atardecer la paloma regresó a él. Y aquí en su pico traía una hoja de olivo recién arrancada. Entonces Noé comprendió que las aguas habían disminuido sobre la tierra. Mire qué cosa más impresionante. Recuérdese, yo no quiero llevarle a esto, que esta paloma había salido de una ventana.
esta paloma había salido de una ventana. Y entonces nosotros tenemos que considerar que cuando se habla de esta ventana y que sale esa paloma ahí, implica varias cosas. Primero, recuérdese que la paloma representa, hermano, el Espíritu Santo. La paloma representa el Espíritu Santo. Entonces quiere decir que cuando Dios abre una ventana, lo que sale es el Espíritu de Dios. Y esto va íntimamente relacionado con Malaquías capítulo 3, verso 10, porque recuérdese que ahí se abrió una ventana. Y dice, y derramaré sobre vosotros a bendición hasta que sobreabunde. Y sabe que es una cosa de las que se derraman. Una de las cosas que se derraman es el Espíritu Santo. Entonces mire cómo se entrelaza esto, ¿verdad? Cómo ahora la ventana viene y nos lleva a que cuando Dios abre, porque se cumple la plenitud, porque se cumple una parte de la plenitud que nosotros debemos alcanzar, resulta, hermano, que lo que se va a derramar es el Espíritu Santo. Hermano, qué interesante. Ahora, mire qué más glorioso, porque dice que esta palomita, cuando regresó, mire lo que llevaba. Mire lo que dice ahí, y ahí se lo pongo, mire. ¿Qué dice ahí? Mire, dice que llevaba una hoja de olivo recién arrancada. Entonces quiere decir que cuando se le presentó la palomita de nuevo a Noé y que llevaba esa hojita de olivo ahí en su pico, hermano, eso fue esperanzador para Noé. Saber que ya las aguas habían descendido, que ya había tierra seca y que era tiempo ya de descender de aquella barca. Entonces, cuando hablamos de la letra Hei, que significa ventana, tenemos que considerar que esa ventana se abre para dar esperanza. Y note, ¿quién es el que trae esa esperanza? La palomita. Y la palomita representa al Espíritu Santo. ¿Quién nos va a traer esperanza en este tiempo? La llenura del Espíritu Santo en nuestras vidas. Hermanos, si en este tiempo lo que tenemos que hacer es llenarnos del Espíritu de Dios. Eso es importante en este tiempo. Porque si no nos llevamos del Espíritu de Dios, hermano, vamos a pensar que nosotros vamos a fracasar en este tiempo, que no vamos a alcanzar la plenitud de lo que Dios quiere. Este tiempo es muy confuso. Este tiempo hay mucho temor en los corazones de la gente y en el ambiente. Hay mucha inseguridad. Hay mucho desempleo, hay gente que realmente está desesperada, gente que está angustiada, gente, hermano, que está prácticamente sin fuerzas. Pero recuérdese que la llenura del Espíritu Santo nos va a venir a levantar y nos va a dar fuerza sobrenatural y nos va a traer esperanza. Nos va a traer esperanza. Qué interesante, ¿va? Que la primera hojita que trae es de olivo. Y usted sabe que del olivo salen de las aceitunas y de las aceitunas sale el aceite. Y el aceite es la unción. Y hermano, y la unción, el aceite de Dios, sirve también para enriquecer. El aceite de Dios sirve para enriquecer. El aceite de Dios sirve para quitar la vergüenza del rostro. Porque dice la Biblia que el aceite es para poner honra. Entonces, si pone honra, quita toda vergüenza. Entonces, hermano, quiere decir que cuando estamos aprendiendo de esta palabra Judá, sí, realmente hay mucha bendición para nosotros. Y yo te invito a ti que cada estas partes de lo que nos enseña esta palabra hebrea, podamos nosotros vivirla, no para completar, como creo que una enseñanza, una religión, no, sino una forma de vida. Una forma de vida donde nosotros tenemos la plenitud, donde nosotros sabemos que hay una mano de Dios que se acerca hacia nosotros para sostenernos, para guiarnos, para darnos de su luz, para darnos de su poder. Pero también una ventana que se abre para bendecirnos, porque, hermano, usted sabe que leímos que esa ventana se iba a abrir, pero para bendición, para prosperidad.
Y mire aquí la palabra hey significa ventana. Entonces quiere decir que se entrelazan, tanto la yod como la hey se entrelazan. Y mire qué bendición la que se derrama sobre esa ventana cuando Dios la abre. Y una de las cosas es la llenura del Espíritu Santo, el derramamiento del Espíritu. Y recuerdes esto, que en el postrer tiempo está, hermano, determinado. La palabra nos dice claramente que viene un avivamiento como el que nunca nosotros hemos visto. Claro, la Biblia nosotros lo podemos vislumbrar y podemos ver todo lo que se hacía, pero hermano, viene un avivamiento. Si nos hemos gozado, si nos hemos deleitado en el Señor, lo que viene es mucho mejor. Pero llenémonos del Espíritu de Dios. Tenemos que llenarnos del Espíritu de Dios, porque eso nos va a ayudar a nosotros a poder salir adelante en medio de esta pandemia, pero no derrotados, no que, ay, me enfermé y a puras penas salí. No. Si nos llenamos del Espíritu Santo, e incluso vamos a entender el propósito que Dios tiene para, en medio de la enfermedad, puede ser que tal vez alguien está en un hospital y yo tal vez me atrevo a decir, si está bien y está mejor que los demás, ¿no será que Dios te llevó ahí para orar por los demás, para darles una esperanza, para ser tú ese instrumento a través del Espíritu Santo que lleve esperanza a los que no tienen un Dios, a los que fueron abandonados, a los que perdieron toda esperanza en medio de los hospitales? Dios sabe hacer sus cosas y Dios tiene su plan perfecto en medio de todo esto, hermano. A Dios no se le ha escapado absolutamente nada. Y nosotros tenemos que aprender a saber lo que Dios está haciendo en medio de este tiempo. Así que a Dios no se le ha escapado nada, sino al contrario. Todo lo tiene bajo su control y nosotros de lo que tenemos que hacer es comprender que Dios está en este asunto y que Dios nos va a sacar en victoria. Dios va a levantar a su iglesia en medio de esto. Una iglesia gloriosa, una iglesia poderosa. Dios ha estado preparando a su pueblo para que le crea y que pueda manifestar ese poder de Dios y pueda manifestar esa gloria de Dios y esa luz de Dios resplandezca en medio nuestro. Ahí va a ver, hermano. Solo creámosle a Dios, busquémosle todo corazón, llenemos de su Espíritu Santo y le aseguro que podemos ser un instrumento de Dios poderoso. Gloria a Dios. Si usted lo cree, diga un amén ahí donde está y tal vez lo oigo de Dios hasta aquí. Bueno, déjeme ir avanzando más con este asunto. Mire. Déjeme llevarle a un pasaje más para que podamos ver qué más podemos instruirle aquí en esta hora. Mire, pues aquí ya hablamos de esto. La paloma que salió a través de una ventana, llevando esperanza y sobre todo, mire, una hoja de olivo. Y dice aquí que, fíjese qué interesante, entonces Noé comprendió que las aguas habían disminuido sobre la tierra. Eso quiere decir entendimiento, hermano. Hermano, nosotros por el Espíritu de Dios podemos tener entendimiento de lo que está pasando aquí. Y de los avisos que Dios va a estar dando de que las cosas van saliendo, que las cosas van terminando, que ya pronto vamos a salir de esto, con la ayuda de Dios. Tal vez muchos están esperando la vacuna. Está bien, se vale. Pero yo le digo una cosa. Es mejor que confiemos en el Señor. Confiemos en el Señor. Bueno, déjenme avanzar acá. Josué 2:21. Sí, mire, hablando siempre de la letra G, que significa ventana, y mire qué interesante, su número es 5. Bueno, Josué 2:21 dice, y él respondió, conforme a vuestras palabras, así sea. Y los envió y se fueron. Y ella ató el cordón escarlata a la ventana. Mire, ¿qué hay entonces una ventana? Salvación. Mire qué interesante, un cordón escarlata. Eso quiere decir que era un cordón que significaba la sangre de Cristo. O sea, una ventana con la marca, déjeme decirles, marcada con la sangre de Cristo, trae salvación. ¿Y a quién? A una ramera. Una mujer
que su vida no era muy, bueno, era popular, pero no muy honrada, por la forma de trabajo que hacía. Entonces, eso quiere decir que si estos hombres, a través de esta ventana, poniendo ese cordón escarlata, podían ellos ofrecerle a esta mujer una esperanza de salvación, ¿por qué nosotros no vamos a esperar un tiempo de salvación para esta época? Mire qué interesante esta mujer, porque ella creyó a la voz de los hombres. Ella creyó al mensaje que estos hombres llevaban. Y creyó en el Dios que estos hombres creían. Entonces digo, no, yo sé que ese Dios es poderoso. Así que yo les ayudo y ustedes me ayudan. ¿No será, hermano, que va a venir en este tiempo gente que nos va a pedir ayuda porque se va a dar cuenta que realmente nuestro Dios es Dios? Que nuestro Dios sí es genuino y que estemos en el tiempo que estemos, ese Dios, nuestro Dios está vivo y está cercano a nosotros para ayudarnos. Así que ten abierto tus ojos y tu corazón, porque no sea que Dios te acerque a alguien que se va a dar cuenta que tú tienes fe, que tú crees en un Dios y que cree que nos va a entregar una herencia, y esa gente va a decir, ¿cómo? Yo quiero conocer a ese Dios. Y estos hombres le dieron la oportunidad a esta mujer, y a ella y a toda su casa, a toda su familia, y se salvó. Destruyó, recuerden, aquí estamos hablando de Jericó. Aquí toda la ciudad fue destruida, menos esa familia. Todos fueron destruidos. Solo esa familia se salvó. ¿Por qué? Porque creyó al mensaje. Esa ventana muestra la fe de aquella mujer que le creyó al mensaje. Déjeme decirlo así, a los que los mensajeros que fueron enviados por el siervo Josué. Y ahora, a través de creer a ese mensaje, ella alcanzó salvación para ella y para su casa. Entonces esa ventana también nos muestra que tiempo de salvación en un tiempo de crisis, porque hermano venía una situación bien complicada para Jericó. Déjeme regresar un poquito a lo de Noé, porque note usted que esa palomita llevó la hoja de olivo cuando había pasado a un juicio sobre esta tierra, hermano. Había pasado una prueba tremenda a la tierra. ¿No será que Dios va a usar el Espíritu Santo para traernos esperanza? ¿No será que Dios va a usar el Espíritu Santo para traer salvación? Mire esa ventana, es ventana de salvación. Y mira aquí Rahab la ramera, así la titula la palabra, la Biblia. Y para ella hubo salvación. ¿Cuánto más puede haber para nosotros? Qué interesante. Ella creyó y ella respondió, conforme a vuestras palabras, así sea. Y los envió y se fueron y ella ató el cordón escarlata a la ventana. Bueno, entonces, ¿qué hay en Judá? Salvación. ¿Qué hay en Judá? Esperanza. ¿Qué hay en Judá? Plenitud. ¿Plenitud de qué? De poder de Dios. ¿Plenitud de qué? De ayuda de parte de Dios. Ay, hermano, sinceramente a mí me ha asombrado esta palabra hebrea Judá. Bueno, que en español es Judá, ¿verdad? Pero ya vemos en el idioma original son 5 letras. Bueno, avancemos otro poquito. Mire, ahora vayamos a la Bau. Mire qué interesante. Fíjese que, note usted que significa clavo y su número representativo o su valor numérico es 6. Eclesiastés 12:11 dice, las palabras de los sabios, eso representa, recuérdese, eso representa a los apóstoles. Y mire lo que sigue diciendo. Las palabras de los sabios son como aguijones y como clavos hincados o bien clavados, las de los maestros de las congregaciones dadas por un pastor. Mire qué cosa más tremenda lo de Judá. Mire lo que significa la Bau. Hermano, esto es precioso, porque entonces yo puedo ver que cuando hay alguien que se dice ser alabador o se dice ser adorador, tiene que tener esto. ¿Y qué es esto?
que cree en los ministerios que Dios ha levantado. Recuerde usted que los sabios aquí representan los apóstoles. Y claro, de ahí está el ministerio magistral y el ministerio pastoral. 3 ministerios están ahí. Entonces, perdóneme, hermano, si alguien es alabador, tiene que conocer de esto. Tiene que saber que debe estar sujeto a las autoridades que Dios ha levantado en su iglesia. El que no se sujeta, no puedo decir que sea un buen alabador. Tiene que llegar a esa plenitud, tiene que llegar a ese nivel, tiene que llegar un momento a reconocer que hay autoridades de parte de Dios para que lo guíen, para que lo ayuden, para que lo sostengan en tiempo de crisis. Hermano, mire qué interesante esto. Mire, la letra Bau significa clavo y los clavos son, mire lo que dice aquí, son como aguijones y como clavos hincados las de los maestros de las congregaciones. A mí me gustó esta versión de la Reina 1909 porque dice claramente los maestros de las congregaciones. Entonces, otra cosa interesante. ¿Quién es un alabador y es un verdadero adorador? El que se congrega. Porque aquí le dice de los maestros de las congregaciones. Entonces, ¿dónde va a oír los adoradores y los adoradores? Esas palabras sabias como aguijones que se clavan, ¿dónde los van a oír? En la congregación. Y alguien dirá, gloria a Dios, porque ahora la iglesia no está abierta. Entonces, no hay forma de congregarse. ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Sí, mire, aquí estoy predicando yo desde lejos. Pero el que no quiere, no se congrega. El que no quiere, no va a escuchar. Entonces, yo puedo decir que si no se sienta a escuchar la sabiduría que viene de Dios a través de los ministros que Dios ha levantado, no va a llenar la plenitud de alabanza que Dios quiere. No va a ser un adorador a plenitud como los que Dios anda buscando, los que el Padre anda buscando. Entonces, mire qué interesante esto. Entonces, podemos considerar acá que es una persona que se congrega, hermano, que se sienta a escuchar. No es, óigame aquí con lo que le voy a decir, óigame un poquito con lo que le voy a decir. No es el que llega a ministrar y llegó al culto y que cuando está la palabra se va a tomar su coca. Les digo coca porque a ustedes les gusta la coca en la mañana, tarde y noche. Entonces, por eso les digo, no les pongo otra bebida porque los puedo molestar. Es mejor coca, ¿verdad? Ok. Mañana, tarde y noche. Entonces, no es el momento de que cuando alguien ministra y va a empezar la palabra, no esté presente. Que ponga cualquier excusa para salirse de la congregación, a refrescarse, a tomar aire y todo, y cuando regresa ya, imagínese, hermano, imagínese alguien que está en ese grupo de alabanza. Yo no estoy hablando específicamente, yo estoy hablando para todos, porque todos somos de la tribu de Judá y todos debemos ser alabadores y adoradores. Pero los que básicamente están ahí al frente, que nos ayudan a encaminarnos y a enseñarnos cómo se hacen las cosas, ellos tienen que ser gente que se congrega. Tiene que ser gente que se congrega, hermano. Tiene que ser gente que cuando uno la ve ahí ministrando, hermano, y que qué bonito se oye, y que cómo cantan, y qué bonita esa voz, pero que cuando termina su oficio, cuando termina su servicio, llegue y se siente y escuche atentamente. ¿Por qué? Porque cree en la palabra de Dios, porque cree que hay apóstoles, porque cree que hay pastores, porque hay maestros, porque hay evangelistas y hay profetas. Ahí está el profeta, porque el que está hablando es un profeta. Malaquías es un profeta, entonces ahí está el ministerio profético también. Entonces, hermano, un verdadero alabador, un verdadero adorador a la plenitud de lo que Dios quiere, es un hombre que reconoce ministerios, es un hombre que se sujeta a los ministros, pero también se sienta a escuchar la palabra. ¿En dónde? En la congregación. Y como le dije, no hay, tal vez, bueno, algunas iglesias tal vez ya están abriendo por ahí, pero la mayoría no están abiertas. Pero si
Si tu iglesia todavía está congregándose en línea, tienes que estar ahí. Si quieres ser tú de esos alabadores y adoradores, tienes que estar ahí y poder pues ser de esos que están caminando en esa plenitud. Bueno, déjeme seguir avanzando aquí. La letra Dalet. Dalet, mire pues, qué interesante es que nosotros podamos ver esto. Mire, que se lo pongo un poquito más amplio. Mire qué significa. Significa puerta y su valor numérico es 4. El anterior, déjeme, vamos a ver aquí, déjeme regresar aquí. Mire, la anterior tenía un valor de 6. Recuérdese que el 6 es número de hombre. ¿Cómo nosotros vamos a vencer esta humanidad? Llenándonos de la palabra, oyendo la palabra. Como es una palabra, está compuesta por otras letras, yo le diría, llenándonos de la palabra, llenándonos del Espíritu de Dios y creyendo en los ministerios que Dios ha levantado. Así vamos a poder nosotros avanzar. Bueno, ahora sí, regresemos donde estábamos. Entonces, la letra Dalet, su significado es puerta y su valor numérico es 4. Bueno, antes de leer, mejor le voy a leer San Juan 10:9. Dice, yo soy la puerta y el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Usted sabe que la puerta es Cristo. Entonces quiere decir que cuando nosotros venimos acá y hablamos y miramos esta puerta, pues nos está hablando de la salvación que Cristo ofrece. Pero no solo salvación, porque es cierto, para la gente que no le ha conocido, es una puerta para salvación, pero para nosotros sería la segunda parte. Miren, el que por mí entrare será salvo. Bueno, ahí está. Y entrará y saldrá y hallará pastos. Eso quiere decir que también Cristo, después que hemos entrado por esa puerta de salvación, nos va a centrar a una dimensión mayor. Porque no dice, y entrará y saldrá y hallará pastos. Quiere decir que vamos a entrar a esa dimensión de la salvación, pero esa salvación nos va a llevar hacia donde hay pastos, donde hay alimento, donde va a haber sustento de palabra, hermano, palabra revelada, palabra ungida. Y si algo nosotros tenemos que considerar en este tiempo, es que nosotros tenemos esto, hermano, que hay abundante palabra. Mire, hay abundante palabra. Entonces, yo soy la puerta. El que por mí entrar, será salvo. Y entrará, fíjese, ahí entró, una dimensión. Y saldrá a otra dimensión. Y cuando salga a esa dimensión, hallará pastos, hallará, hermano, cantidad de alimento que va a saciar nuestra sed. Pero no es un alimento de esta tierra, hermano, no es un alimento que digamos de esta tierra que es rico, sabroso, delicioso, con proteínas, vitaminas, minerales, etcétera, todo lo que el cuerpo necesite. No, es un alimento mucho más avanzado que estos de la tierra, hermano. Un alimento que nos puede sostener en medio de esta pandemia, nos puede sostener en medio de la prueba, nos puede sostener en medio de la escasez. Este alimento, hermano, es sobrenatural. Aunque sea una Biblia escrita, que tú lo tengas en tus manos y la puedas leer con tus propios ojos, yo te digo que esa palabra es sobrenatural. Esa palabra te puede hablar. Esa palabra Dios te puede clavarla en tu corazón de tal manera que tú puedes creer en que Cristo es la puerta, te va a hacer entrar y salir, pero a otra dimensión mayor. Hermano, qué lindo es poder comprender esto y saber que nosotros podemos, hermano, podemos entrar a través de Cristo a esa nueva dimensión. ¿No será que Dios en medio de toda esta trajín nos está presionando para que entremos a esa dimensión? ¿No será que el Señor quiere que nosotros le conozcamos más, nos acerquemos más, nos llenemos más de su Espíritu, nos llenemos más de su palabra, para que entonces podamos entrar, pero mejor salir a esa dimensión, porque ya entramos, ahora salir a otra dimensión, donde no habrá falta de nada, ni ningún bien, hermano, donde estará la plenitud de Dios ahí sobre nosotros, hermano. No, hermano, yo creo que vienen tiempos gloriosos, pero todo está que nosotros le podamos creer a Dios. Bueno, entonces mire, ahí está. San Juan 10:9,
Ahí está. Y otra cosa, ahorita sí le hablo. Note usted que Dalet significa puerta, pero su valor numérico es 4. Y hermano, 4. Padre Santo, el número 4 significa equilibrio. 4 puntos cardinales, equilibrio. Interesante, equilibrio. Si algo tiene que tener el cristiano en este tiempo, es equilibrio. El cristiano tiene que tener equilibrio. Tiene que saber cómo invertir, cómo gastar, tiene que saber cómo ahorrar, cómo ser paciente. Hermano, este tiempo necesitamos equilibrio. Así que si algo necesitamos nosotros, es que el Señor nos dé esta dimensión en la que podemos caminar por medio de su Espíritu Santo. Entonces, mire qué interesante. El significa número 4 y su valor numérico es 4 y representa una puerta que se abre. Pero también creo yo que es una puerta de protección. Porque cuando tú entras a un lugar que póngase, te andan persiguiendo, pero tú logras encontrar una puerta y entras y la cierras, te sientes protegido, te sientes como que has alcanzado salvación. Cristo es salvación. Cristo es protección para nosotros, pero también el que nos lleva a otra dimensión dentro de su evangelio. Así que yo te invito a que podamos nosotros irnos llenando de todas esas dimensiones, puedo decir, de esas cualidades que nos da a través de la palabra Judá en sus letras hebreas. Bueno, déjenme ir avanzando más aquí. ¿Qué más? Ahora mire esto. Recuérdese que le había dicho que la suma de todas las letras era 30 y eso significa madurez. Y mire lo que dice en Génesis capítulo 6, verso 15. Y de esta manera la harás de 300 codos de longitud. Fíjese pues. Interesante, 300 codos de longitud del arca, de 50 codos de su anchura y de 30 codos la altura. Entonces, si vemos esto, quiere decir que nosotros aquí nos estamos dando cuenta que hay dimensiones. Pero mire cómo el 30 está involucrado, por lo menos yo veo, en dos dimensiones. Una es que 300 codos de longitud. Y hermano, 300 codos de longitud marca la trayectoria, el camino que ha avanzado un hijo de Dios. Eso es importante. Pero ¿cómo va a llegar a esos 300 si logra que los 30 de madurez los alcance? Porque un cristiano que es maduro, hermano, puede avanzar en la vida. En el evangelio caminan en orden. Pero uno que no ha alcanzado madurez se puede debilitar, puede hallar despropósitos en Dios. Alguien que no ha madurado puede considerar que en este tiempo que estamos viviendo como que Dios ya se olvidó de nosotros, como que Dios no tuvo cuidado de nosotros. No, Dios ha tenido cuidado de nosotros y siempre lo tendrá. Pero note entonces que los 300 es, otra vez, note, 10 por 30. Yod y el 30, madurez. La suma de todas, la suma de todas las letras. Eso es como decir la suma de tu palabra, es verdad. Entonces la suma de todo esto nos lleva a la madurez. Pero ya cuando vemos este versículo acá de Génesis capítulo 6, verso 15, nos vemos que hay un 300. Entonces, la plenitud por 30 nos da 300. Vaya, pues 10 por 30, 300. Es el recorrido de un cristiano que ha sido fiel, constante por años. Se ha mantenido, ha visto problemas en la iglesia y se ha mantenido. Ha visto problemas entre ministros y se ha sostenido porque él no ha confiado en los ministros, sino que ha confiado en Dios. No ha confiado en los hermanos, sino que ha confiado en el Señor. 300. El recorrido de un cristiano. Vaya pues el recorrido ministerial. Ha servido al Señor por mucho tiempo. Aunque le han hecho injusticias, ha seguido sirviendo. Aunque lo han difamado, ha seguido sirviendo. Aunque lo han disciplinado, ha seguido sirviendo. Aunque no han creído en él, ha seguido sirviendo. Esa es la carrera constante de 300. Bueno, ahora, mire, ¿y qué más?
Dice 300 codos de longitud del arca y de 50 codos su anchura. Ahí sí ya, ahí ya ese es otro asunto, ¿verdad? Entonces, y dice, y de 30 codos su altura. Entonces, cuando está hablando de 30 es una altura que se ha alcanzado. Entonces, 30 quiere decir que es una altura que hemos alcanzado y que nosotros debemos ir avanzando hacia esa madurez. Porque esa madurez nos va a enseñar a nosotros, hermano, a cómo asimilar las situaciones de la vida, los problemas de la vida, las situaciones de la iglesia, los conflictos de la iglesia. E incluso, hermano, que Dios nos guarde, ¿va? Hasta la caída a veces de un ministro. El Señor nos puede, en nuestra madurez, si la alcanzamos, podemos poder comprender lo que pasa alrededor nuestro. Lo que pasa alrededor de nosotros. Es madurez. El hombre que es maduro, la mujer que alcanza madurez, sabe cómo enfrentarse a los problemas. Déjeme decírselo así. El que es maduro es porque ha avanzado en medio de problemas y ha logrado vencer a esos problemas. Ha logrado sobrepasar esos problemas. Así que déjame parar un momentito acá, un momentito. Si tú tienes problemas ahorita, si tú andas en medio de una prueba, ¿no será que Dios quiere que tú madures? ¿No será que Dios está poniendo esto para que tú aprendas a madurar? Puede ser. Mire, aquí está claramente. De 50 codos su anchura y de 30 codos su altura. Y note usted que está hablando de un arca que era para salvación. Eso quiere decir, hermano, que si nosotros queremos ser salvos de los juicios que vienen sobre esta tierra, sí tenemos que tener esta estatura de 30. Entre nuestras dimensiones tiene que estar esta estatura de 30, esta altura de 30. Porque es la altura que nos va a ayudar a nosotros a poder ir avanzando y alcanzar el 300. Y teniendo una anchura de 50 codos, libertad, 50, recuérdese que 50 en la Biblia significa, está representado por el jubileo, y eso básicamente es libertad. O sea que llega un momento en que el cristiano ha crecido tanto, que es maduro, puede resolver problemas. No hay dificultad si hay situaciones adversas. Él está ahí, sabe bien dónde está parado, pero también camina en libertad, porque ha madurado tanto. Hermano, que camina en libertad. Lo acusan, no hay problema porque sabe que Dios es su juez. Así es. Lo viene el acusador, sabe que tiene un abogado delante del Padre. Hermano, madurez, libertad, plenitud de libertad. Y sobre todo, hermano, que nuestra vida nunca se desvíe. Porque estos 300 es recorrido. Pero también es algo que nosotros debemos de considerar que en este tiempo, hermano, alguien puede desmayar por la situación que estamos viviendo. Pero Dios te dice, no desmayes. Mantente en tu camino, en eso caminar, en ese sendero donde el Señor te va a ayudar. Si tú eres un hijo de Dios, un cristiano, y has vivido muchas experiencias y tal vez experiencias negativas, yo te digo una cosa, no desmayes, no te desvíes, permanece, porque tal vez estás alcanzando tu 30 para que te lleve a tu 300. Y cuando sientas, el Señor te va a llevar a esta tierra y te va a salvar de los juicios que vienen sobre esta tierra. Gloria a Dios. Bueno, déjame ir avanzando. Mira qué más hay aquí. Te lo voy a poner un poquito más amplio para que lo podamos leer juntos. Lucas 3:23, siempre hablando de madurez. Al comenzar su ministerio, Jesús tenía como 30 años. Él era, según se creía, hijo de José. Mire, qué tremendo esto. Padre Santo. Interesante, ¿por qué pone la Biblia, el Evangelio de Lucas? Él era, según se creía, hijo de José. Porque, hermano, Jesús ya sabía quién era realmente su padre. Él ya, prácticamente a los 12 años, él ya distinguía quién era su padre.
pero se sujetó a los padres que Dios le había puesto en esta tierra. ¡Ja! ¡Qué tremendo, hermano! ¡Qué tremendo! Lo poco, tal vez no es poco, pero pues por lo menos cuando se refiere de Jesús, cuando Él estuvo en esta tierra antes de llegar a los 30 años, lo que se dice en la Biblia es muy importante y nos muestra muchas cosas. Y una de ellas es sujeción a sus padres. Aunque Él sabía que venía de parte de su Padre del cielo, Él siempre se sujetó a José. Bueno, y ahora mire que al comenzar su ministerio Jesús tenía como 30 años, o sea, había llegado a una plenitud en la cual, hermano, Él había alcanzado la estatura para desarrollar ministerialmente. Entonces déjeme pararme un momentito aquí. Si alguien quiere desarrollar un ministerio de Dios, no que se lo inventó Él, no que dice Él que lo tiene, no, sino un ministerio genuino, y que Dios se lo entregó, que Dios lo escogió para tal cosa, ese ministerio tiene que salir en el tiempo que ha madurado. Porque si sales antes de que madures, puedes estropear el ministerio. Sí, puedes estropear el ministerio. Hay mucha gente que se siente con mucho anhelo y tal vez sí tiene llamamiento ministerial, pero aún no ha madurado. ¿Y sabe por qué digo que no ha madurado? Porque se van de la iglesia. Se enojan con su pastor porque como no los envía, como no les dan iglesia, no han madurado. Es seña que no han madurado. Porque si Cristo, el Hijo de Dios, que a los 12 años ya sabía quién era, estuvo sujeto a sus padres terrenales y esperó su tiempo, ¿quién somos nosotros para adelantarnos? No, hermanos, perdónenme, pero eso, aquí claramente, este versículo nos deja claramente que el Señor nos enseña realmente cómo es una persona madura. Investigue usted y se va a dar cuenta que Él se sujetó a sus padres. Entonces quiere decir que si Jesús hizo eso, ¿por qué nosotros no lo vamos a hacer? ¿Por qué nosotros no nos vamos a sujetar? Y mientras Dios no diga, no podemos. Porque recuérdese que ahí su Padre, nuestro Dios, cuando Él salió de las aguas del bautismo, otra cosa, se abrieron, déjeme decirlo así, se abrió la ventana del cielo y descendió el Espíritu Santo en forma de paloma y se posó sobre Él y no se apartó. Y el Padre dio testimonio de su Hijo. Ah, hermano, qué bonito cuando todo sale en el orden de Dios. Cuando alguien sale en el orden de Dios, Dios lo va a respaldar. Lo va a respaldar con su palabra y lo va a respaldar con su Espíritu Santo. Y ese ministerio va a tener éxito. Sí, hermanos, definitivamente, así va a tener éxito. Entonces, yo quiero llevarle esto. Entonces, lo que hemos estado viendo, hermano, nos debe enseñar a nosotros que cuando se habla de esta palabra Judá, entonces eso quiere decir que, hermano, vamos a aprender muchas cosas, porque sus letras, su significado y su valor numérico nos dan una amplitud, una comprensión de lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Así que yo te invito a que en base a esto examines cada uno de los detalles que platicamos y tú los leas y veas. ¿Y por qué? Hermano, yo puse 2 ejemplos de ventana, puse un ejemplo de puerta, pero hay infinidad de ventanas, incluso hay 5 clases de ventanas en palabra hebrea. Bueno, ahí está, ahí se lo dejo. Pero déjeme orar. Esto, Judá, es para crecer. Judá es para desarrollar. Y recuérdese que el número 8 significa reinicio. Y ustedes están llegando a un reinicio. Entonces, que el Señor les bendiga, que el Señor los llene de su Espíritu Santo, que el Señor les dé palabra, que el Señor les siga dando de su revelación, que el Señor los sostenga con su mano poderosa y que puedan avanzar hacia el propósito que Dios tiene para su iglesia. Así que déjenme orar y déjenme bendecirlo en esta hora. Padre y Dios, en el nombre de Jesús, damos gracias en esta hora por tu bondad y tu misericordia. Y yo te ruego, Señor, que sobre esta casa, Señor,
tu nombre sea glorificado, Señor. Que en esta casa se alabe tu nombre, de acuerdo a tu deidad, Señor, en el nombre de Jesús. Yo te ruego, Padre, en esta hora, que esta iglesia crezca y se desarrolle poderosamente, Señor, y pueda ser luz en medio de esa ciudad, Padre. En el nombre de Jesús te lo pido, Señor. Permite que sea sostenida sobrenaturalmente y tenga la provisión necesaria para avanzar en medio de esta tierra, Señor. Te lo ruego en el nombre de Jesús en esta hora, Padre. Y por favor, Padre, te ruego que tú sostengas a tu pueblo, aún en medio de esta pandemia, Señor. Guárdalos y líbralos de todo mal. Te lo ruego, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Padre Santo. En el nombre de Jesús, Señor. Amén y amén. Dios me los bendiga, mis hermanos. Es una bendición poder compartir con ustedes y esperamos que el Señor los siga bendiciendo. Amén.